Estábamos diciendo, bueno, la situación que usted ha leído, lo de la detonación de la bomba nuclear, que ya es bastante más poderosa. Estamos hablando de una bomba, ellos dicen que es una bomba de hidrógeno, pero de hidrógeno o atómica, que son dos cosas distintas. Es una bomba muy poderosa en cualquier caso. Se calcula que entre 50, dicen algunos, y otros 120 kilotones de potencia, que es varias veces más que la bomba de Hiroshima. Y ¿qué viene ahora? Es la pregunta, Nicole, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? Porque ayer apareció Mattis, el ministro de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Estado en Defensa, y fue... Bueno, que es el encargado de matizar las palabras que arroja no matizó Donald ni una Trump. cosa, pero ayer no matizó. Fue muy brutal, exacto. Fue muy duro, y dijo que, bueno, si hay una nueva amenaza, si hay una amenaza, pero no explicó a qué llama amenaza. Porque, perdónenme, una cosa es, por ejemplo, la retórica típica de esta gente de Corea, de que vamos a volver a Washington en un océano de fuego. Es una amenaza, pero es verbal. Después están los misiles que vuelan arriba de Japón, por ejemplo. Es también una amenaza, pero no es un ataque militar propiamente tal. Entonces, ¿a qué va a definirse como amenaza? Eso no quedó claro, quedó muy vago, pero dijo en todo caso que habría una respuesta militar overwhelming, abrumadora, arrolladora, masiva. Obviamente que Estados Unidos puede hacer eso y aniquilar en 5 minutos Corea del Norte, pero las consecuencias de eso podrían ser inimaginables. Entonces, ¿qué va a suceder? Y a otra amenaza, Nicole, es la amenaza económica de Trump, en el sentido de que le va a cortar la cabeza, comercialmente hablando, a los que hagan negocios con Corea del Norte. Eso es un mensaje más que odio contra China, especialmente, que es el país que tiene, prácticamente maneja todo el comercio de Corea del Norte. El 90% del comercio de Corea del Norte es con China. Luego entra en un segundo lugar Rusia, otro país que no es precisamente aliado a Estados Unidos, y varios pocos más. Creo que Chile lamentablemente está en la lista porque le vendemos unas cuantas jabas de vino. Mira qué manera de perder vino a los coreanos. Claro. Pero no mucho más que eso, muy poco, no debe ser ni siquiera $1 millón, menos. Pero igual. Y ¿son cumplibles estas amenazas? La pregunta entonces. ¿Va mañana Estados Unidos y lanza otro misil que vuele sobre Japón o que se acerque a Guam, que es territorio norteamericano? ¿Va a lanzar un ataque brutal, masivo o no? Y respecto a la cosa económica, ¿va Trump, por ejemplo, mañana, si continúa el comercio entre China y Corea, decirle se acabó la entrada de China a Estados Unidos? ¿Sabes tú cuál es el nivel de comercio de China con Estados Unidos? Con Estados Unidos. Es una cantidad que faltan espacio aquí en mi libreta para ponerlo cero. Estamos hablando de 400 o 500 billones. O sea, 400 en el lenguaje de ellos. El billón es 1.000 millones, entonces serían 400.000, 500.000 millones de dólares. Sería un golpe muy brutal para China, pero también para Estados Unidos de rebote. Entonces, uno se pregunta, con esta retórica que ha ido avanzando y cada vez más extrema, ¿en qué momento esa retórica se desinfla como un globo pinchado y de la noche a la mañana nos enteramos de que están encontrándose en una mesa de negociación, o esto se convierte en una guerra? Porque ya no van quedando muchas opciones intermedias, la verdad. El camino diplomático hace rato que se ve muy cerrado. Nicole. Sí, vamos a hablar de estos desequilibrios que comienzan a entenderse bien y para poder saber qué es lo que está haciendo Corea del Norte, un país que es cerrado, comunista, y la pregunta es, bueno, si está cerrado, comunista, ¿por qué Kim Jong-un ha sido majadero con su desarrollo de armas nucleares? Hay que entender un poquito la geopolítica, que él la entiende bastante bien. No es como lo definen algunos, gordito loco que se le ocurrió de la noche a la mañana. Él es una persona que estudió en Suiza, es una persona que se instruyó en Europa y que por lo demás entienden bastante bien cómo se mueven los hilos del mundo internacional. Bueno, el punto es el siguiente. El Tratado de No Proliferación Nuclear, que se firmó en 1970 y después se volvió a ratificar, solamente permitía que algunas potencias, entre ellas por supuesto Estados Unidos, China, Rusia, Francia, pudieran desarrollar sus armas nucleares. ¿Y qué ocurrió con otros países que hace la lectura Corea del Norte? Quienes no desarrollaron armas nucleares, pero sí tenían dictaduras, fueron
sujeto de invasiones internacionales, como en Libia, sí, Gaddafi, que no lo logró, que algunos hacen la conexión con respecto a no tenía la capacidad de persuasión para que las potencias internacionales no se metieran con ellos, por ejemplo. Sí, ese es el argumento que se dice, que a mí me parece un poco falaz, porque en realidad ni Estados Unidos ni Europa se metieron, especialmente fue Europa, no se metieron ahí al día siguiente, sino porque se metieron por otra situación que se generó cuando Gaddafi comenzó a aniquilar a los rebeldes con una asimetría de poder salvaje. Era un genocidio en camino. Así que ahí se detonaron otras mecánicas, y recordemos que principalmente el principal actor ahí extranjero fue Francia, que no tiene poco poder militar, que digamos. Después Estados Unidos entró, pero muy al margen, así que ese argumento... Sí, pero no tiene que ver directamente con Estados Unidos, tiene que ver con la capacidad disuasiva que tiene un gobierno pero no de poder decirle al resto, aunque sea francés, aunque sea ruso, aunque sea chino, oye, cuidado conmigo, que tan débil no soy. ¿Y en qué sentido? En que algunos analistas dicen... con capacidad nuclear más o menos, porque como Corea del Norte es un país cerrado en el cual la información que sale es la información que ellos quieren mostrar al mundo, con más o con un poco menos, lo que se le entiende a Corea del Norte es que llegó lo suficientemente lejos en el desarrollo de sus armas nucleares para que lo piensen 5, 10 o 20 veces antes de decir, ¿saben qué más? Ataquemos a Corea del Norte. Hoy se entiende que tiene una capacidad disuasiva para poder hacer. Bueno, eso es uno. Yo no sé si ya estamos entrando a un nivel técnico. Yo no tengo mucho más antecedentes que los que recabo en revistas y en cuestiones que uno encuentra en el internet, James y otras cosas. El poder militar coreano es grande, era más convencional, y tienen ahora esta posibilidad de poner una bomba atómica en algún lugar. Pero las capacidades militares americanas son un 1.000.000 de veces superiores, no solo en términos cuantitativos, sino que cualitativos. Para poder disparar un misil intercontinental se requieren una serie de características, como por ejemplo la capacidad de guiado, de navegación del misil, que está basado en la electrónica, en programas que van dentro del aparato para para que vuela al lugar que se desea. Y hay otras capacidades militares que tienen que ver con las comunicaciones, que también están basadas en las señales de radio, en la electrónica. Estados Unidos tiene capacidades tecnológicas en este momento para derrotar todos esos sistemas así de un golpe. Por supuesto que igual habrían daños, porque es muy difícil impedir que por último unas cuantas piezas de artillería disparen hacia Corea del Sur y maten gente. Pero la capacidad militar coreana, grande como es comparada con la nuestra, pongamos, o con otros países normales, es como David con Goliat, la verdad, con Estados Unidos. Pueden ser desvanecidos de la faz de la tierra en más o menos 15 minutos, 20 minutos, y sin que puedan pero ahí hay otros temas que eso impiden esa acción. Eso es lo que quiero agregar en la línea de lo que estaba comentando. Eso es una tentación muy grande que hay en este momento en el Pentágono, decir, bueno, ¿saben qué más? Aplastemos esa cucaracha de una vez por todas y después paguemos los costos que van a haber, porque van a haber platos rotos. ¿Quién puede pensar que va a ser gratis? Pero, ¿cuál es la alternativa? Piensan los gringos, que el día de mañana sí tengan capacidad los norcoreanos como para hacer como Rusia, que tengan ya una cantidad de misiles sustantiva, no 10 o 20, sino que miles, que tengan capacidades de guerra electrónica suficientes para neutralizarnos ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces piensan también en los precedentes históricos, cuando uno apacigua las cosas por no pagar un costo ahora, como pasó con Hitler, se paga 1000 veces más grande después. Entonces, en este momento Estados Unidos, la élite norteamericana, la élite del poder, está en esta agonía de qué es el camino, y por supuesto no han llegado a una decisión determinada. Y esto se traduce en esta retórica, porque la retórica es gratis, en cierto sentido, que crece y crece y crece, pero no las acompañan los actos. Por eso que fíjense que Trump siempre dice, tenemos todas las opciones sobre la mesa, pero se quedan sobre la mesa, no se mueven de ahí. Estados Unidos ha mandado varias veces de distintas maneras un mensaje para tratar de aquietar ese temor de que luego de derrotar, de vaporizar a el régimen de este fulano, van a invadir y van a constituir una Corea unida, democrática. Y entonces fíjense ustedes los mensajes que manda Estados Unidos. Ayer mismo dicen, nosotros no es que estamos pensando en aniquilar Corea
O sea, no estamos pensando en hacer algo total y brutal y general. En otras veces han dicho no nos interesa adueñarnos de Corea, no nos interesa, o sea, en otras palabras están diciendo los chinos no nos interesa invadir Corea, hacer la parte nuestra y convertirlos en enemigos potenciales de ustedes. Nos interesa simplemente destruir el régimen de este chicoco, digamos, envalentonado, y de sus generales que andan con la libretita. No sé si lo he visto en fotos, o sea, es una imagen realmente increíble. Fíjense ustedes en los portales de internet donde encuentran más fotos, siempre el personaje este está rodeado de 5 o 6 generales, más bien viejones, que andan con una libretita y un lápiz en la mano tomando nota de todo lo que dice este dios. Es una cosa realmente increíble y habla muy elocuentemente cómo son estos regímenes dictatoriales comunistas. La libretita y el lápiz para no perder ni una palabra del supergenio, ¿no?, de Kim Jong-un. Yo veo difícil que aún en ese caso Corea del Norte, por ejemplo, pudiera comunizar a Corea del Sur, porque el comunismo, como ideología, como movimiento, como sistema político y económico, es un fracaso tan completo que no tiene ni una capacidad. Les pasaría lo que le pasaba a los invasores típicos, a los invasores que tuvo muchas hordas invasoras bárbaras a China, que llegaban y se convertían en chinos en el fondo porque se metían en una cultura infinitamente superior y en una generación ya eran como chinos. Por ejemplo, la dinastía Manchú es un caso típico. El comunismo no es capaz de reconvertir un sistema, ¿cómo lo llaman?, capitalista o neoliberal o de consumista, como quieran ponerlo, porque simplemente es un sistema muy superior, funciona, da más prosperidad. Entonces es imposible que los comunistas, salvo por supuesto a la fuerza, pudieran hacer eso. Fíjense lo que pasó con Vietnam del Norte. Vietnam del Norte supuestamente ganó la guerra contra Estados Unidos, los gringos se retiraron por lo menos, conquistó Vietnam del Sur. Bueno, vean ustedes qué pasa con Vietnam ahora. Tiene no solamente relaciones políticas, sino que económicas con Estados Unidos, y es una economía de mercado, porque las otras cosas no funcionan. Así que sería bien difícil que el comunismo, digamos, como en la época de los años 50, 60, se pensaba que el comunismo iba a ser lo que iba a imperar en el mundo. No puede imperar una cosa que fracasa. Ellos pueden invadir por un momento militarmente como hicieron los nazis, pero después se derrumba por dentro la cosa porque está podrida, está muerta. Pero en fin.